Gracias, amigo televidente, por continuar en sintonía nuestra de 100% Noticias, Canal 15. El día de hoy estamos realizando una tercera edición. Estamos con el representante del CETAE, el rector del CETAE, el señor Manuel Carcache. Bienvenido a 100% Noticias. Gracias. El día de hoy estaremos abordando el Código Tributario, que aborda una serie de procedimientos importantes en materia de fiscalización a la vanguardia del artículo 67 del Código Tributario. Es el artículo que más procedimientos define al respecto, y lo más importante es que dicha norma deja claramente establecido que el cumplimiento de tales procedimientos automáticamente se constituyen derechos a favor del contribuyente, derechos que se deben considerar irrenunciables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario. Entre estos procedimientos podemos destacar los que vamos a abordar el día de hoy con el señor Manuel Carcache. Bienvenido, Manuel, a 100% Noticias. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, sí, así es, porque este espacio son muy importantes para que los contribuyentes conozcan sus derechos ante la administración tributaria en todos los procesos de recaudación, fiscalización y lo que es de todas sus actividades económicas. Como tú bien lo planteabas, hoy vamos a conversar un poco sobre el debido proceso en las fiscalizaciones tributarias. ¿Qué es lo que el contribuyente está obligado a cumplir cuando inicia un proceso de fiscalización? ¿Qué son un proceso de fiscalización? Pues son aquellos procedimientos de auditoría que la administración tributaria está facultada para realizar a cualquier tipo de contribuyente. Claro. Pero estos procesos están, como tú bien lo decías, establecidos de forma taxativa en el artículo 67 del Código Tributario. Y el primer paso que debe iniciar en un proceso de fiscalización es la acreditación de los funcionarios, la debida acreditación de los funcionarios, porque la falta de cumplimiento de un proceso, de un paso que establece el código, que no lo haga el funcionario o el auditor, esa auditoría es nula. Debe de cumplir todos los pasos. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, lo primero es que hay un documento que se le llama credencial. El auditor presenta una credencial y esa credencial son dirigidas a determinados contribuyentes. Tenemos dos tipos de credenciales, una dirigida y una credencial que es abierta. La dirigida es cuando se van a visitar para fiscalizar a determinados contribuyentes. La abierta es para el control de formalidades, que no necesitan hacerla específicamente a un contribuyente, sino que andan una credencial abierta. Bien, en la credencial dirigida debe cumplir con los siguientes pasos, que es los nombres completos del auditor y el supervisor. Sí. Además de eso, deben de presentar su carnet institucional de la administración de rentas que visitan, ¿verdad? Y la cédula de identidad. Esos 4 pasos deben de estar en esa credencial. Y además de eso, deben de especificar qué tipo de tributos van a revisar. Puede decir la credencial, vamos a revisar el IVA o el ICC o el IR en sus distintas variaciones que tiene, como puede ser IR retenciones sobre compra de bienes y servicios, o una fiscalización sobre retenciones salariales, o el IR integral. Sí. Entonces, esto inicia con la presentación de las credenciales que está obligado a presentar todo administrador de renta y el de grandes contribuyentes. Entonces, después de este proceso de acreditación de los auditores, después de este proceso, viene el auditor y presenta un requerimiento de información tributaria. Nosotros estamos obligados a presentar toda la información de carácter tributario que ayude a la administración a determinar el cumplimiento de nuestras obligaciones. No podemos entregar documentos que no tengan que ver con la determinación del cumplimiento de nuestras obligaciones. Y esto es importante mencionarlo, porque el libro de actas, por ejemplo, de los socios,
Eso no le ayuda a la administración de renta a determinar obligaciones, como el libro de acciones o otros documentos que son meramente privados de los socios, como igualmente solicitar información de los socios, si los socios son anónimos. ¿Verdad? Y por esa razón, también la administración tributaria ya tiene toda esa información desde el momento en que se inscribe una empresa jurídica. ¿Cuáles son entonces esos requisitos o cuáles son esos documentos que se deben presentar? Bien, dentro del primer requerimiento, se solicitan lo que es la acta de constitución de la empresa, solicitan lo que es los libros legales como el mayor, el diario, las facturas de compra, las facturas de venta, los detalles de los impuestos declarados, las declaraciones fiscales, los pagos efectuados, los pagos municipales, los pagos sobre la seguridad social o el seguro patronal. Todo ese tipo de información el auditor tiene el derecho de solicitarla al contribuyente y él también a cumplir con la entrega de este documento. Pero hay que advertir lo siguiente: esta información yo no estoy obligado a presentarla desde el momento en que me emiten el primer requerimiento. Yo tengo 10 días de plazo, 10 días de plazo para presentar esa información. No es que entrégamela ya porque si no te multo, no. 10 días tengo hábiles. Sí. 10 días hábiles significa de lunes a viernes, que en materia tributaria y días hábiles serían 2 semanas para presentar esa información. Si al 9º día yo aún no tengo la documentación lista para presentársela, entonces debo de solicitar una prórroga por 10 días más. Para tener más tiempo. Para tener más tiempo y presentarle la información. No me pueden obligar a que entregue la información antes que se venza la prórroga o el primer término de los 10 días. ¿Ven? Entonces, además de eso, en los procesos de fiscalización tenemos que inicia la auditoría y en esa auditoría también hay cruces de informaciones. Es decir, en estos procesos el auditor va revisando los papeles, va revisando la factura y va encontrando algunos documentos que a él le puede indicar algún indicio de alguna situación compleja ante un gasto o una compra. Entonces él revisa la factura. Entonces él tiene que solicitarle al contribuyente el permiso para fotocopiar esa factura y el contribuyente está en la obligación de solamente entregar los datos de los montos realizados con determinado contribuyente y del número RUC. No estamos obligados a presentar otro tipo de información más que esa, como lo establece el artículo 27 del Código Tributario. Cuando el auditor pretenda solicitar información de terceros, ¿verdad?, amplia, nosotros no podemos y ni estamos en la obligación de entregársela. Además, asimismo, cuando se efectúan investigaciones fiscales de forma exógena, a mí me tienen que notificar que estoy siendo investigado fiscalmente, ¿verdad? Porque si no sería ilegal, pues, este tipo de actos de los auditores fiscales. Otro dato importante en estos procesos es que el abandono de los auditores. Entonces, para hacer un repaso, iniciamos primero, ¿verdad?, con la presentación de credenciales, en la cual los funcionarios tienen que personarse. Después de eso, hacen los requerimientos de información, con la salvedad que el contribuyente tiene el derecho de solicitar 10 días más de prórroga. Después que terminan la auditoría, el auditor debe de informarle al contribuyente el abandono del domicilio tributario, es decir, informar que ha finalizado la auditoría. Y esto es muy importante, inclusive para los mismos funcionarios de la DGI, porque ellos no hacen ese trámite. Ellos simplemente levantan campo, se van y después mandan los ajustes, ¿verdad?, que encontraron. Entonces, ¿qué significa esto? Que el auditor, una vez que termina su auditoría, debe de informar mediante una notificación que la finalización de auditoría, así literalmente, finalización de auditoría. Si él no presenta ese documento, ¿qué pasaría? El contribuyente puede invocar la nulidad de esa auditoría, porque no cumplió el debido proceso.
Y ya el TATA, que es el Tribunal Tributario, y ya también la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto de este proceso. El auditor debe de cumplir el informarle al contribuyente, me voy. Y aquí está los ajustes que yo te estoy determinando, que luego informa mediante un documento que se llama acta determinativa, donde ya él presenta todos los ajustes que él encontró a partir de su criterio de que el contribuyente no cumplió. Entonces, tenemos esa importancia que debe cuidar el contribuyente cuando él abandone ese domicilio tributario, pero también esas informaciones deben ser firmadas por el auditor y supervisor que hizo la auditoría. No puede ser firmada ni por otro auditor ni por otro supervisor. Ahora, si dentro del proceso va a haber un cambio de ampliación, digamos, de una ampliación más de revisión o el cambio de un auditor o una supervisora, igualmente el contribuyente debe de solicitar la credencial. No es que las compañeras funcionarias de la supervisora o la auditora dicen, hombre, ya no voy a seguir porque tengo otro compromiso, va a venir X personas. No, me lo tenés que notificar mediante una credencial para que el proceso siga su curso, debido orden, además. Su debido proceso, ¿verdad? Como se llama el tema, el debido proceso de la fiscalización. Entonces, en este documento, después de este documento que él presenta al auditor, viene lo que es la acta de cargo, que es el pretendido ajuste que piensa hacer la administración tributaria. El contribuyente tiene derecho luego a presentar pruebas, si tiene a bien, si no está de acuerdo con eso. Y luego de ese documento de acta de cargo, viene lo que te mencionaba, era la acta determinativa, que es donde ya queda establecido el monto de los ajustes que la administración tributaria está estableciendo para ese contribuyente. Se hablaba también de otros aspectos relacionados con la fiscalización, que dice que queda prohibido ejercer acciones fiscalizadoras de forma simultánea cuando tales acciones caigan sobre un mismo tributo, periodo o ejercicios fiscales. Sí, eso es muy importante porque a veces la administración tributaria comete esos abusos de pretender auditar a un contribuyente el mismo impuesto por periodo diferente. Es decir, no se puede realizar una auditoría del IR, del impuesto sobre la renta, del año 2014 y del año 2015 a la vez. No pueden ser simultáneas. Él tiene primero que terminar su auditoría 2014 y luego presentar otra credencial, iniciar nuevamente el proceso para hacer la otra auditoría. ¿Qué pasa si ellos lo hacen? Porque la hacen. Entonces es nula. Es nulo, porque el mismo Código Tributario queda determinantemente prohibido. Como igualmente no estamos obligados a permitir que se nos auditen por periodos ya auditados. Si a mí ya me auditaron en el 2015, ya no tengo por qué volverme a someter a otra auditoría de carácter fiscal. Además de eso, no podemos permitir que nos auditen por periodos prescritos. Es decir, los periodos fiscales o las obligaciones tributarias, tantos como los derechos, prescriben a los 4 años. Entonces, si después de 4 años la administración tributaria nunca llegó, pues eso ya prescribió. Como también es importante que en los procesos de fiscalización, por ejemplo, que están a punto de prescribir, si la administración tributaria no presenta la debida acta determinativa antes que prescriba el periodo y lo hace después de prescrito, también queda prescrito ese ejercicio fiscal. Claro que sí. Los requerimientos que debe cumplir la DGI, ¿cuáles son? Ya conocimos de los contribuyentes, pero los que la DGI pues debe dar a conocer. Bueno, al finalizar, te explicaba, la auditoría, ellos tienen que cumplir con la información del levantamiento de la auditoría y entregar el pretendido ajuste. Por ejemplo, él puede decir, mira, vos pagaste solo 50,000 de IVA, pero no es eso, vos debiste haber pagado 75. Y de los requerimientos que debe cumplir en las formalidades es el cumplimiento de la emisión de la credencial. Otro aspecto importante es que en estos procesos de fiscalización también están sometidos
están sometidos los pequeños contribuyentes de cuota fija. Que hay proceso de fiscalización. Ahora, me refería a lo que es la credencial abierta. Sí. Te explicaba que tenemos dos tipos de credenciales. La abierta, perdón, me dirigía a la credencial dirigida, pero también tenemos la credencial abierta. La credencial abierta son aquel tipo de fiscalizaciones que el fiscal te presenta un requerimiento de tus declaraciones, libros legales, algún documento que tenga bien, y son auditorías de escritorio. Esas no las hace en el domicilio del contribuyente, sino que usted tiene que presentar la información a la administración tributaria y en la administración tributaria revisan toda la información de cumplimiento de formalidades. ¿Qué significa eso? Que si estás declarando al día, que si los libros contables los tenés al día, no te los tenés atrasados, que si los créditos fiscales están bien soportados de acuerdo a lo que estás declarando, que si las retenciones del salario las estás enterando correctamente de acuerdo a lo que le quitas a los trabajadores. Entonces, todo ese tipo de información se entrega a la autoridad fiscal en la oficina de la Administración de Renta. Después de ahí te notifican cualquier multa o alguna sanción o un ajuste que ellos pretendan hacer, o bien pueden hacer el cambio de la credencial y hacerla ahora como en una credencial dirigida. Perfecto. Qué importante conocer todo esto, ¿verdad? Claro que sí. Y déjame mencionarte algo que el martes pasado que estuvimos conversando sobre el régimen de cuota fija, a nosotros después de esto nos llegan consultas, nos están haciendo consultas. Y hay un aspecto muy importante que me llamó la atención, que nos escribió un contribuyente, en primer lugar agradeciéndole al canal por este espacio que está brindando, y nos hacía una consulta respecto al régimen de cuota fija. Yo explicaba que ellos ahora están obligados a aceptar las retenciones que se les efectúan por las compras de bienes y servicios. Esas retenciones, de acuerdo al artículo 259, ellos la pueden acreditar al pago mensual que hacen los pequeños contribuyentes. Si un pequeño contribuyente paga 500 córdobas de cuota fija y le retuvieron 200 durante el mes, él presenta y él debe de pagar la diferencia. Pero ¿qué ocurre? Me consultaba a alguien, hizo la consulta a la administración tributaria y le dijo que eso no procede, que no le va a reconocer sus créditos fiscales porque no está regulado en el reglamento. Y eso es algo lógico, absurdo, que me diga de que porque no está reglamentado y está en la ley, no le van a reconocer ese derecho. Si decíamos que estos derechos son irrenunciables, ¿ve? Y la administración tributaria, si fuera un poco más objetiva, que le acepte su crédito que él está pagando. Entonces, si no se lo acepta, ¿qué camino le va a quedar al pequeño contribuyente? Va a perder su dinero, ¿verdad? O bien puedes perfectamente solicitarlo como un pago indebido. Si la administración no le quiere regresar su plata o reconocérsela, que la solicite como un pago indebido. Así es. Y las consultas van a seguir llegando, don Manuel. Claro que sí. Porque es muy importante este tema, seguirlo desarrollando. Y claro, con martes usted nos va a seguir acompañando. Claro. Pues el día de hoy desarrollamos este tema del proceso de fiscalización tributaria en la DGI, los requisitos que deben de cumplir tanto la DGI así como las personas que pues están reportándose, ¿verdad? El siguiente martes, hoy hablamos del proceso. Sí. El siguiente martes vamos a hablar sobre los derechos que tiene el contribuyente una vez determinada los ajustes que tiene que ver con la presentación de los recursos para desvanecer los pretendidos ajustes de la administración tributaria ante el contribuyente. Perfecto. Porque después sigue otro proceso que ya es administrativo. Y este proceso lo vamos a seguir detallando nosotros con el señor Manuel Carcache, quien es rector del CETA y nos sigue acompañando como todos los martes en esta entrevista en 100% Noticias. Es momento de realizar una breve pausa comercial, ya regresamos con más información.